hija me dejó enferma y postrada en la cama. Meses después, ella regresó para reclamar mi herencia de $140 millones, pero mi nombre es Olivia. Y me convertí en madre soltera cuando mi hija Julie tenía solo 11 años. Mi exmarido, James, decidió que había encontrado a alguien mejor y nos dejó. Así, sin más, se fue, dejándome recoger los pedazos de nuestra familia rota. Desde ese momento, éramos solo Julie y yo. Me volqué en el trabajo, decidida a darle todo lo que necesitaba. Ascendí en la empresa, trabajé horas extras y acepté proyectos adicionales, cualquier cosa para asegurarme de que nunca le faltara nada. Pero el dolor de haber sido abandonada la golpeó fuerte. Se volvió distante, enojada, y sus calificaciones comenzaron a bajar. Se molestaba por las cosas más pequeñas, y yo no sabía cómo ayudarla. Estaba haciendo todo lo posible por ser tanto madre como padre, la proveedora y la consoladora, pero sentía que estaba fallando. Finalmente, decidí llevarla a ver a una psicóloga. La doctora Virginia era amable y paciente, pero incluso ella tuvo dificultades para llegar a Julie. Tu hija está lidiando con mucho dolor, me dijo después de una sesión particularmente difícil. Esto tomará tiempo, Olivia. Sé paciente con ella. Los años pasaron y las cosas parecían mejorar, o al menos eso creía yo. Julie creció y se convirtió en una joven hermosa e inteligente. En la superficie, parecía que estaba sanando, pero podía sentir que algo no estaba del todo bien. Había un resentimiento silencioso en ella que no podía comprender del todo. No fue hasta que comencé a salir nuevamente que vi lo profundo que era el daño. Cada vez que conocía a alguien nuevo, alguien que mostraba interés real en mí como persona, no solo como la madre de Julie, ella se molestaba. La primera vez que sucedió, me tomó completamente por sorpresa. Había estado saliendo con Donald durante algunas semanas, y las cosas iban bien. Era amable, divertido y parecía preocuparse genuinamente por mí. Pensé que era momento de que conociera a Julie. Una mañana, durante el desayuno, decidí decírselo. Querida, dije, he invitado a alguien a cenar esta noche. Se llama Donald, y quiero que las dos personas más importantes en mi vida se conozcan. Julie dejó de comer y me miró, sus ojos se entrecerraron. ¿Es tu novio o algo así?, preguntó. Dudé, insegura de cómo responder. Hemos estado saliendo, sí, admití. Pero no es algo serio todavía. Por eso quiero que lo conozcas. Su respuesta fue fría e inmediata. No, dijo con firmeza. No quiero conocerlo. No lo quiero en nuestra casa. Cancela la cena. Me quedé atónita. Julie, cariño, comencé, pero no sabía qué decir. Entiendo que esto pueda ser difícil para ti, dije suavemente. Difícil, gritó, poniéndose de pie tan rápido que la silla se volcó. ¿Crees que esto es difícil? ¿Quieres abandonarme como él lo hizo? ¿Formar una nueva familia y olvidarte de mí? Salió de la cocina, dejándome sola con mi café frío y un nudo en el pecho. Debería haber sabido entonces que esto era solo el comienzo. A pesar de su arrebato, decidí seguir adelante con la cena. Pensé que tal vez, si conocía a Donald, se daría cuenta de que no era una amenaza. No podría haber estado más equivocada. Donald llegó a las 8, visiblemente nervioso pero tratando de mantenerse positivo. Lo presenté a Julie, quien apenas lo miró. Mucho gusto, Julie, dijo, extendiendo su mano. Tu mamá me ha hablado mucho de ti. Julie ignoró su mano por completo. Seguro que sí, murmuró entre dientes. La tensión en la habitación era insoportable. Nos sentamos a comer, y traté de mantener la conversación ligera, pero las respuestas cortas de Julie y sus miradas frías lo hicieron casi imposible. A mitad de la cena, Donald hizo un comentario inofensivo sobre lo agradable que era tener una comida casera. Fue entonces cuando Julie perdió el control. Oh, apuesto a que te encantaría tener esto todo el tiempo, no, dijo, su voz goteando sarcasmo. Jugando a la familia feliz con mi mamá. Julie, la advertí, con mi voz firme, pero no se detuvo. ¿Qué, mamá? ¿No es eso lo que esto es? ¿Estás tratando de reemplazar a papá? ¿De deshacerte de mí como él lo hizo? Eso no es cierto, dije, mi voz temblorosa. No estoy tratando de reemplazar a nadie. Entonces, ¿qué estás tratando de hacer?, disparó. ¿Arruinarlo todo? Se puso de pie, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Pues adivina qué. No lo permitiré. Antes de que pudiera decir algo, tomó su plato y lo arrojó al suelo. El sonido del plato rompiéndose resonó en la habitación.
Julie, exclamé. ¿Qué estás haciendo? No respondió. Tomó otro plato y lo rompió, luego otro. Había comida y platos rotos por todas partes. Esta es nuestra casa, gritó. Nuestra, no la suya. Donald se levantó, visiblemente aturdido. Creo que debería irme, dijo suavemente. Después de que Donald se fue, Julie se encerró en su habitación. Me quedé despierta hasta tarde limpiando el desastre, con lágrimas corriendo por mi rostro mientras restregaba el suelo con agua jabonosa. A la mañana siguiente, Julie actuó como si nada hubiera pasado. Pero todo había cambiado. Desde ese día, cada vez que intentaba salir con alguien, era lo mismo, enojo, berrinches y hostilidad. A medida que pasaban los años, comencé a alejar a la gente. Era más fácil que lidiar con los arrebatos de Julie. Me decía a mí misma que era algo temporal, que algún día crecería y entendería. Pero, en el fondo, sabía que solo estaba poniendo excusas. Cuando Julie se graduó de la escuela secundaria, me di cuenta de cuánto había permitido que controlara mi vida. A pesar de todo, estaba tan orgullosa de ella. Había sacado buenas calificaciones y había sido aceptada en una buena universidad. Pensé que tal vez las cosas finalmente cambiarían. La noche antes de que se fuera a la universidad, me dijo: «Mamá, no traerás a nadie a la casa mientras yo no esté, ¿verdad?». Suspiré. «Julie, cariño, estás comenzando un nuevo capítulo en tu vida. ¿No crees que ya es hora de que yo también comience el mío?». Su rostro se oscureció. «Entonces planeas reemplazarme». «Julie, por favor», dije, tratando de mantener la calma. «Eso no es justo. He pasado los últimos 9 años poniéndote a ti primero. He renunciado a todo por ti». En el momento en que lo dije, lo lamenté inmediatamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Así que soy solo una carga para ti, un sacrificio que tuviste que hacer», lloró. «No, cariño, eso no es lo que quise decir», dije rápidamente, intentando arreglar mi error. Pero ya era demasiado tarde. Salió corriendo a su habitación y cerró la puerta de un portazo. A la mañana siguiente, Julie se fue a la universidad sin despedirse. Con ella lejos, finalmente tuve tiempo para concentrarme en mí misma. Me corté el cabello, compré ropa que me gustaba e incluso me inscribí en un gimnasio. Volví a conectar con viejos amigos, salí más y, eventualmente, conocí a Timothy. Era amable, divertido y entendía mi complicada relación con Julie. Comenzamos a salir, y durante un tiempo, la vida se sintió bien. Pero incluso desde la universidad, Julie intentaba controlar mi vida. Cada vez que llamaba o visitaba, me interrogaba sobre mi vida social. «Mamá, no has dejado que nadie entre a nuestra casa, ¿verdad?», me preguntaba. Intenté razonar con ella. «Julie, ahora estás construyendo tu propia vida. ¿No crees que es hora de que yo haga lo mismo?». Pero se enojaba. Incluso amenazó con dejar la universidad, diciendo que no podía concentrarse porque yo la estaba reemplazando. Cuando se enteró de Timothy, me llamó llorando. «¿Cómo pudiste hacerme esto? Mis calificaciones están sufriendo porque estoy tan molesta de que esté saliendo con alguien». Era agotador. Me sentía como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo, tratando de equilibrar mi felicidad con sus demandas. Aún así, seguí adelante con Timothy. No podía seguir dejando que Julie dictara mi vida. Pero cada interacción con ella era una lucha, una batalla constante para mantener mi autonomía sin destruir lo poco que quedaba de nuestra relación. Seguí esperando que las cosas mejoraran cuando se graduara y comenzara su propia vida. Pasaron 5 años en este ir y venir, hasta que, de repente, Julie llamó. «Mamá, voy a casa y llevo a alguien conmigo». Mi corazón dio un salto. Tal vez había encontrado a alguien. Tal vez ahora entendería por qué yo quería salir con alguien y que eso no significaba que la amara menos. Cuando llegaron, me quedé en shock. Julie presentó al hombre que estaba a su lado, no como su novio, sino como su esposo. «Este es Gary», dijo, mirándome con desafío. «Nos casamos la semana pasada en Las Vegas». No podía creerlo. Mi hija estaba casada, y yo ni siquiera sabía que estaba saliendo con alguien. «Julie», exclamé. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no fui invitada?». Ella se encogió de hombros. «Nos conocimos hace unos días. Fue espontáneo. No se quedaron mucho tiempo». Mientras se iban, abracé a Julie con fuerza. «Espero que seas muy feliz», susurré, intentando ignorar el nudo de preocupación en mi estómago.
Durante 7 meses apenas supe de ella. Traté de darles espacio, esperando que se estuvieran adaptando a la vida de casados. Entonces, una noche lluviosa, Julie apareció en mi puerta. Su rostro estaba manchado con rímel corrido. Me engañó, sollozó. Lo encontré con otra mujer. Nos vamos a divorciar. Julie volvió a vivir conmigo. Rápidamente encontró un trabajo, pero no mostró señales de buscar su propio lugar. Recordando cómo había reaccionado a mis intentos anteriores de buscar mi propia felicidad, no la presioné. Yo tenía 47 años y Julie 25. Nos habíamos instalado en una rutina incómoda cuando el médico me dio una noticia que lo cambió todo. Tenía cáncer intestinal. Escuchar la palabra cáncer fue como ser atropellada por un camión. Era aterrador. Cuando se lo dije a Julie, rompió en llanto. Mamá, sollozó, abrazándome con fuerza. Voy a cuidarte. Prometo que superaremos esto juntas. En ese momento, todas nuestras discusiones pasadas parecieron desaparecer. Renuncié a mi trabajo, agradecida por los ahorros que había acumulado a lo largo de los años. Al menos, el dinero no sería algo por lo que tendríamos que preocuparnos, además de todo lo demás. Entonces comenzó la quimioterapia, trayendo consigo un conjunto completamente nuevo de desafíos. Estaba constantemente cansada, con náuseas y dolor. Julie dejó el trabajo para cuidarme. Al principio, fue atenta y decidida, haciendo todo lo posible para ayudarme. Pero, a medida que pasaban los días y se convertían en semanas, la realidad de mi enfermedad comenzó a afectarla. El cáncer había hecho un daño terrible a mi sistema digestivo. A menudo tenía problemas para usar el baño y, a veces, necesitaba ayuda para limpiarme. Era vergonzoso, pero no tenía otra opción. En los peores días después de las sesiones de quimioterapia, estaba demasiado débil para siquiera llegar al baño. Empecé a notar cambios en la actitud de Julie. La preocupación en sus ojos fue reemplazada gradualmente por algo más, disgusto. Arrugaba la nariz cuando se acercaba a mí y se quejaba del olor. Mamá, apestas, dijo un día, sin siquiera intentar ocultar su incomodidad. ¿No puedes hacer algo al respecto? Quería gritarle, recordarle que estaba luchando por mi vida y que no podía controlar lo que el cáncer y los tratamientos estaban haciendo a mi cuerpo. Pero no lo hice. Me quedé en silencio. Estaba intentando a su manera, y me dije a mí misma que eso tenía que ser suficiente. Un día, después de una mañana especialmente difícil, Julie vino a mí con una expresión seria. Mamá, dijo, evitando mirarme a los ojos. Creo que necesito volver al trabajo. Deberíamos contratar a una enfermera para que te cuide. Asentí, ocultando mi decepción. Lo entiendo, dije suavemente. Buscaremos una enfermera. La clínica donde recibía tratamiento me asignó a una enfermera llamada Virginia para ayudarme en casa. Fue una bendición, fuerte, competente y siempre amable. Virginia nunca me hizo sentir avergonzada o humillada. Cuando me ayudaba a limpiarme, sonreía y decía: No te preocupes, Olivia. Te sentirás fresca como una flor en un abrir y cerrar de ojos. Con la ayuda de Virginia, mi vida mejoró mucho. Me sentía más cómoda y fue un alivio tener a alguien que me tratara con dignidad. Pero Julie no estaba contenta con el arreglo. No me gusta tener a una extraña en nuestra casa todo el tiempo, se quejaba. Se siente invasivo. Intenté explicarle a Julie que Virginia era esencial para mi cuidado, pero no quería escuchar. Entonces, una noche, soltó una bomba. Mamá, he estado pensando, dijo con un tono cuidadoso. Tal vez sería mejor si te mudas a una residencia. Allí tendrás ayuda las 24 horas y yo podría ocuparme de la casa. La miré con incredulidad. No. No voy a dejar mi hogar. Este es el lugar donde me siento cómoda, y aquí es donde voy a luchar contra este cáncer. Su rostro se oscureció de frustración. Está bien, respondió con un chasquido. Haz lo que quieras. Salió furiosa, dejándome con una profunda tristeza. Estaba luchando por mi vida, pero sentía que estaba perdiendo a mi hija. Los tratamientos de quimioterapia eran brutales. Cada día traía nuevos desafíos y humillaciones, pero nada me preparó para el día en que mi cabello comenzó a caerse. Estaba en el baño, pasándome los dedos por mi largo cabello, que siempre había sido mi orgullo, cuando mechones enteros quedaron en mi mano. Miré las hebras en shock. Un grito de Julie me sacó de mi estupor. Mamá, hay cabello por todas partes, gritó, de pie en el umbral de la puerta con una expresión de disgusto. Estoy tan cansada de tener que limpiar todo esto.
Sus palabras me golpearon con fuerza. La miré, buscando algo de compasión, pero no encontré nada. En ese momento, tomé una decisión. Virginia, llamé suavemente a mi enfermera. ¿Puedes cortarme el cabello? Virginia asintió y cuidadosamente recortó los mechones restantes. Mientras trabajaba, vi el reflejo de Julie en el espejo. En lugar de ofrecer consuelo, se rió. Pareces un alienígena, dijo con una sonrisa burlona. Tal vez deberías conseguirte una peluca. Sus palabras dolieron más de lo que podía expresar, cortando más profundamente que cualquier dolor físico. Esa noche, después de que Virginia se fue y Julie se encerró en su habitación, lloré silenciosamente en mi almohada. Me seguía preguntando, ¿en qué había fallado? ¿Cómo se había convertido mi dulce niña en alguien tan fría y cruel? Semanas pasaron y seguí luchando contra el cáncer, aunque cada día era una lucha. Entonces, una tarde, Julie me dio otra sorpresa. Mamá, dijo con naturalidad, voy a invitar a unos amigos para mi cumpleaños la próxima semana. Parpadeé, sorprendida. ¿Aquí, Julie? No creo que sea una buena idea. Necesito descansar, ¿y el ruido? Su expresión se endureció. Si no te gusta, puedes ir a otro lugar por la noche. De hecho, eso sería mejor. No tendría que avergonzarme de ti frente a mis amigos o lidiar con el olor. Sus palabras se sintieron como una bofetada. Había estado postrada durante días, apenas capaz de moverme, pero su crueldad me dio la fuerza para sentarme. Le dirigí una mirada fija, la misma que mi madre solía usar conmigo cuando era niña. Esta es mi casa, dije firmemente. Mi voz era baja pero decidida. Si no te gusta vivir aquí conmigo, eres bienvenida a irte. Los ojos de Julie se abrieron de par en par por la sorpresa, luego se estrecharon con ira. Eres tan egoísta, gritó. Solo piensas en ti misma. ¿Sabes qué? Sería mejor para todos si simplemente murieras ya. Así dejarías de ser una molestia para todos los que te rodean. El silencio llenó la habitación. Miré a mi hija, atónita, incapaz de creer lo que acababa de decir. En sus ojos no había amor, ni bondad, solo fría y dura ira. Sal de aquí, grité. Sorprendiéndome incluso a mí misma con la fuerza en mi voz. Le dije, empaca tus cosas y sal de mi casa ahora. Por un momento, Julie se quedó allí, paralizada. Luego, con un grito de frustración, se fue corriendo a su habitación. La oí arrojar cosas dentro de bolsas y golpear cajones mientras empacaba. Unos minutos después, pasó junto a mí con sus bolsas en la mano. Te odio, escupió mientras llegaba a la puerta. Ojalá papá me hubiera llevado con él cuando se fue. Y entonces se marchó, cerrando la puerta principal de un portazo tan fuerte que rebotó y quedó entreabierta. La puerta quedó así, como recordándome de manera burlona su salida dramática. Me senté allí mirándola, sintiéndome completamente agotada. Finalmente, tomé mi teléfono con manos temblorosas y llamé a mi amiga Abigail. Cuando contestó, apenas pude hablar. Abigail, necesito ayuda. ¿Puedes venir? Abigail llegó rápidamente, la preocupación escrita en su rostro. Cerró la puerta y corrió hacia mí. Olivia, ¿qué pasó? Todo salió a borbotones, las palabras hirientes de Julie, su comportamiento cruel y cómo se había ido. Abigail escuchó, su expresión cambiando entre sorpresa e ira. Oh, Olivia, suspiró cuando terminé. Tienes que dejar de preocuparte por esa niña ingrata y concentrarte en ti misma. Estás luchando contra el cáncer, por el amor de Dios. Hablamos durante horas, las lágrimas fluyendo libremente mientras el sol se ponía, proyectando largas sombras en la habitación. Llegué a una dolorosa realización. Es mi culpa, susurré. Yo la crié para que fuera así. La puse a ella primero, ignoré mis propias necesidades. Pensé que estaba siendo una buena madre, pero solo le estaba enseñando a ser egoísta. Abigail tomó mi mano. No es tu culpa, Olivia. Hiciste lo mejor que pudiste. Pero ahora es momento de ponerte a ti misma en primer lugar. Asentí. A partir de ahora, voy a pensar en mí por una vez. Fiel a mi palabra, me concentré en mi tratamiento con una nueva determinación. Virginia, mi enfermera, fue una bendición, ayudándome en los peores días con su amabilidad y cuidado. Pasé por 2 rondas más de quimioterapia. Fueron brutales, dejándome débil y enferma, pero me negué a rendirme. Mientras tanto, mi teléfono permaneció en silencio, ni llamadas ni mensajes de Julie. Me dije a mí misma que era lo mejor,
aunque dolía más de lo que quería admitir. Necesitaba concentrarme en mi salud, pero el silencio de Julie dolía más de lo que quería admitir. Pasaron meses, y durante un chequeo de rutina, mi médico sonrió, realmente sonrió, por primera vez desde mi diagnóstico. El cáncer está retrocediendo, Olivia, dijo. Aún no estás fuera de peligro, pero estas son muy, muy buenas noticias. Salí del hospital sintiéndome más liviana que en meses. De repente, el mundo parecía más brillante, lleno de posibilidades que creí haber perdido para siempre. Estaba delgada y frágil después de meses de enfermedad, y mi ropa colgaba suelta en mi cuerpo. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí como yo misma de nuevo. Comencé a dar pequeños paseos por el parque cerca de mi casa, dejando que el sol calentara mi rostro y sintiendo la brisa en lo que quedaba de mi cabello. Una tarde, me paré frente a mi armario y me di cuenta de que ninguna de mis prendas me quedaba. Pero en lugar de sentirme triste, me sentí libre. Era hora de un cambio, por dentro y por fuera. Pasé un día entero revisando mi guardarropa, haciendo pilas para donar a un refugio local. Mientras empacaba las bolsas, sentí que estaba dejando ir más que solo ropa. Estaba dejando ir a la antigua Olivia, la que siempre ponía a los demás primero y se dejaba pisotear. Mirando alrededor de mi gran y vacía casa, me di cuenta de que ya no me pertenecía. Ya no era quien soy ahora. Con mis ahorros como red de seguridad, tomé una decisión audaz: no volvería a trabajar. En su lugar, reduciría mi estilo de vida y me enfocaría en vivir verdaderamente. Contacté a una agente inmobiliaria y puse mi casa a la venta. Se vendió rápidamente, y encontré un pequeño y acogedor apartamento que se sentía perfecto para mí, luminoso, manejable y lleno de potencial. Era el lugar ideal para un nuevo comienzo. Usé el dinero extra de la venta para asegurar mi futuro financiero, y por primera vez en años, me sentí segura y en paz. La vida era simple y buena. Pasé mis días explorando mi nuevo vecindario, probando nuevos pasatiempos y simplemente disfrutando de estar viva. Entonces, 4 meses después de haberme asentado en mi nueva vida, recibí una llamada inesperada. Era la agente inmobiliaria que había vendido mi antigua casa. Señora Walker, comenzó, sonando un poco incómoda, los nuevos propietarios de su antigua casa están teniendo algunos problemas. Han pedido su información de contacto. ¿Está bien si les doy su número? Sentí una mezcla de curiosidad y preocupación mientras consideraba su pregunta. Finalmente, accedí, y poco después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, era el nuevo propietario de mi antigua casa, el señor Patrick. Señora Walker, comenzó, su voz tensa. Lamento molestarla, pero hoy ocurrió algo extraño. Una joven intentó entrar a la casa. Primero intentó usar una llave, y cuando eso no funcionó, empezó a forzar la puerta. Cuando la enfrenté, se puso histérica, gritando que esta era su casa y que debía heredarla después de la muerte de su madre. Sentí que la sangre se drenaba de mi rostro. Tenía que ser Julie. Debía haber pensado que estaba muerta y había venido a reclamar su herencia. Lo siento mucho, señor Patrick, dije con la voz temblorosa. Creo que podría haber sido mi hija. Estamos distanciadas. Su hija, interrumpió, sonando sorprendido. Pero ella dijo que usted estaba muerta. Estuve muy enferma y no hemos hablado en meses, expliqué, sin querer entrar en detalles. Señor Patrick, ¿podría pedirle un favor? Si ella regresa, ¿podría llamarme? Él accedió, y terminamos la llamada. Parte de mí quería ignorarlo y quedarme en mi nueva vida tranquila, pero sabía que no podía. Esta confrontación había tardado mucho en llegar. Era momento de enfrentar a Julie y decir todas las cosas que debería haber dicho hace años. Al día siguiente, mi teléfono sonó de nuevo. Está aquí, dijo el señor Patrick, su voz tensa. Y está causando una gran escena. Respiré hondo para prepararme. Voy en camino, respondí. El camino a mi antigua casa se sintió surrealista. Cuando llegué, podía oír a Julie gritando antes de siquiera salir del auto. Su voz enfurecida se escuchaba en todo el patio. Esta es mi casa, le gritaba a los Patricks, quienes estaban de pie en el porche, luciendo impactados y asustados. Salgan ahora mismo. Salí del auto, y por un momento, todo pareció congelarse. Julie se dio la vuelta y me vio. Su expresión cambió de sorpresa a pura furia. Tú, escupió. Se supone que estás muerta. Sentí una calma inesperada asentarse en mí, un marcado contraste con el caos a mi alrededor. Lamento decepcionarte, Julie, dije, mi voz tranquila pero firme. Su rostro se retorció de furia.
¿Qué está pasando? ¿Por qué estas personas están en nuestra casa? Ya no es nuestra casa, Julie, respondí en voz baja. La vendí. Sus ojos se abrieron con incredulidad y luego se estrecharon con ira. No puedes hacer eso. Se suponía que era mía. Debía heredarlo cuando murieras. No pude evitar soltar una risa amarga. Lamento haberte incomodado sobreviviendo, dije con firmeza. El rostro de Julie se enrojeció de ira. No entiendes. Tengo deudas. Necesito dinero. Sacudí la cabeza, dolorosamente consciente de los Patricks y de un pequeño grupo de vecinos observando la escena. No te debo nada, Julie. Me abandonaste cuando estaba luchando por mi vida. Deseaste que estuviera muerta. ¿Por qué debería ayudarte ahora? Porque eres mi madre, gritó. Se supone que debes cuidarme. Una ola de tristeza me invadió, pero no cedí. No, Julie. Ya no. Eres una adulta. Tus decisiones, tus consecuencias. Su rostro se torció en una expresión llena de odio. ¿Sabes qué? Papá tenía razón al dejarte. No sirves para nada. Habría sido mejor si hubieras muerto. Sus crueles palabras flotaron en el aire, sorprendiendo incluso a los espectadores en un silencio incómodo. Pero esta vez, no me dolieron como antes. Esta vez, solo sentí lástima por la mujer enojada y amargada en la que mi hija se había convertido. Sin decir otra palabra, me di la vuelta y regresé a mi auto. Antes de subir, hablé con los Patricks. Si ella regresa o intenta entrar nuevamente, llamen a la policía. No tiene derecho a estar aquí. Mientras conducía lejos, eché un último vistazo a Julie en el espejo retrovisor. Su rostro era una mezcla de sorpresa y furia. Pero, por primera vez, su ira no me afectó. Yo era libre. En los meses que siguieron, abracé completamente mi nueva vida. Comencé a pintar y encontré alegría en salpicar colores sobre un lienzo. Mi salud continuó mejorando, y cada día me sentía más fuerte y viva. Julie nunca llamó ni intentó contactarme nuevamente. A veces sentía una punzada de tristeza por la relación que habíamos perdido, pero, en su mayoría, sentía alivio. Había pasado tantos años intentando llenar el pozo sin fondo de sus necesidades. Ahora, por primera vez, estaba viviendo para mí misma.